padre era un trabajador infatigable, mi madre dedicó toda su vida, o gran parte de su vida, a la Cruz Roja. Cuando no estaba en la Cruz Roja estaba batiendo huevos para hacer unos pasteles buenísimos y unos tés buenísimos, ¿vale? Y es una familia que trabajaba. Y mi padre siempre decía, aquí en esta casa trabaja todo el mundo. Y se llenaba la boca de satisfacción. ¿Pero no les pareció una locura así o una cosa snob o una cosa demasiado frívola que te dedicas? No, les pareció muy bien, porque sabían que era mi afición. Y primero, que lo que sí querían era que tuviera una carrera, no fuera a ser que era ganas de no estudiar, ¿comprendes? Pero una vez que se convencieron de que yo iba a terminar la carrera y que no me gustaba nada, y además que era periodista, y yo me trabajaba ya como periodista, pues les pareció divinamente, vamos, no faltaría más. Tu vida es formidable, Luis. Sí. Es formidable. En mi familia era formidable, era encantadora, y es encantadora, la que queda. De niño ya inventaba funciones y todo esto. Antes de la guerra también promovía algunos espectáculos. Por ejemplo, hicimos unas 7 contratebas seguido de unos ballets. Con el pretexto me parece que era para algo de caridad o algo así. Pero en fin, estaba promovido por mí. Después también hice, antes de la guerra, un espectáculo de poesía bailada. Con todos los poetas de entonces, García Lorca y muchos más. También estuve en relación con Pura Ocelay, que tenía en la Anfistora, que lo promovía también Federico García Lorca, ¿verdad? Era el que trabajaba mucho ahí, pero en fin, la directora era Pura. Pero realmente la fecha mía de presentación o de ya dedicarme y ya no dejarlo, fue el mes de junio del 1938 en Segovia, que Riduejo me encargó de hacer un auto sacramental, que quería hacer como una especie de capital del auto sacramental Segovia, para hacer unos festivales, que todavía entonces los festivales no habían cundido tanto, en Segovia en esas fechas. Y entonces hice el Hospital de los Locos. Mucho tiempo después, lo hice 20 años después, lo hice en la Sagra de Perugia, en ese caso dentro de una iglesia, porque siempre transformaba según los escenarios que tenía. Y lo hice, toda la prensa italiana dijo, es una cosa enteramente nueva. El enteramente nueva tenía 20 años a la cola. Pero en fin, y desde entonces ya seguí. Eso se transformó, ese Teatro Nacional de Falange, que se llamaba entonces, se transformó después me fui al María Guerrero, y ya con Bellas Artes, que lo Zoya, porque el Dioniso después se desinteresó un poco del teatro, pero ya ligué con el Bellas Artes, con la Dirección General de Bellas Artes, el María Guerrero, donde estuvimos Huberto Pérez de la Rosa y yo, empecé que 13 años, contando también los años anteriores desde el año 38 al año 52, y después seguí trabajando por libre, y después el Eslava. Yo en ese momento tenía el Teatro María Guerrero gratis, como sede, y una subvención pequeña, pero una subvención que a mí me parecía muy bien, que eran 300.000 pesetas al año. ¿Tú eras empresario de ese teatro? No, yo no era empresario, pero cuando había que arrimar el hombro, lo arrimaba yo. Pero en fin, me lo pagaban siempre. Yo hacía también otras cosas por mi cuenta, por ejemplo, la Cenicienta del Palace, con Celia Gámez. Sí, sí. Pues esto me daba dinerito y hacía otras cosas y también traducía. Y todo esto pues me daba dinerito. Ese dinerito, cuando hacía falta, iba al María Guerrero. Pero en ese María Guerrero, tú estrenaste a autores que en ningún momento a otra persona se le hubiera ocurrido estrenar. Tú estrenaste autores españoles. Tenía que ser muy ecléctico, ¿verdad? No podía, de un teatro nacional, no creo que deba ser un teatro de una persona con un solo estilo. Yo me debía a la obra, y según la obra, hacía un género de puesta en escena u otro. Lo consideraba siempre teatro total. Estrenaba muchísimo autor español moderno. Encontraron que había que fomentar el teatro nacional. Pues mira, desde Juan Ignacio Lucas de Tena, había Marquina, todos querían estrenar ahí. José Juan Cadenas, que se tradujo en Nuestra ciudad, de Thornton Wilder. Sí.
Desde, por ejemplo, Crimen y Castigo, pues tenía una manera de ser puesta. Nuestra ciudad, pues necesitaba, claro, el escenario desnudo. Las obras de Juan Ignacio Luca de Tena, por ejemplo, una preciosa que estrené, que se llamaba Lo pintado a lo vivo, que pasaba todo en el ensayo de don Juan Tenorio. Y todos los autores españoles, claro, querían estrenar ahí. Y los que no estrenaban se ponían furiosos y me atacaban ferozmente. Y daba también algunas obras extranjeras. El primer extranjero que yo creo que estrené, me parece que fue lo de Priestley, La herida del tiempo, y que causó verdadera sensación. Y enseguida Nuestra ciudad, que también causó enorme impacto y enorme sensación. También dábamos un clásico de cuando en cuando, un clásico al año. Era un teatro de repertorio. ¿Que tenías teatro de repertorio? Sí, tenía teatro de repertorio y reponía muchísimas comedias. Y como tenía los actores ahí y los trajes, era muy fácil la reposición. Con una semana de ensayos así, nos lanzábamos a una reposición. Con lo cual, muchas obras duraron muchos años. La herida del tiempo entre ellas. Nuestra ciudad, por supuesto. Misbah se repitió muchísimas veces. Y las obras españolas también. Muchísimo, pero muchísimo español, que me acusaban de dar poco español, pues daba 3 españoles por un extranjero. Porque muchas obras, las compañías particulares no podían acometerlas. Eso sí, tampoco hacía la competencia a los teatros profesionales, porque si una obra la quería un teatro profesional, se la dejaba. Porque yo estaba a sustituir, a suplir donde ellos no llegaran. En cuanto a cantidad de actores, en cuanto a cantidad de decorados, todas las obras tenían 2 o 3 decorados a lo mejor, y eran complicadísimas siempre. Ensayaban mucho porque teníamos todo el tiempo para ensayar, y eso sí, en cuanto estrenábamos una obra, empezábamos a ensayar otra. Para tener meses por delante. ¿Meses para ensayar? Meses para ensayar, sí. 3 meses hemos ensayado muchas veces. Precisamente el Cocktail Party de T.S. Eliot, que es una obra dificilísima, quizá la más difícil que he dirigido jamás, esa no llegué en una temporada entera y tuve que ensayar en la siguiente. ¿Qué colaboradores tuviste en la obra? Huberto Pérez de la Osa, extraordinario. Huberto Pérez de la Osa, extraordinario colaborador. Después traje muchísimos pintores a la escenografía. Aparte de los escenógrafos ya tradicionales como Burman, por ejemplo, y otros varios, pero traje al famoso Vitín, a Víctor Cortezo, a Vicente Viudes, Burgos. Ese también lo trajo al español, pero también trabajaba con nosotros. Y renovamos realmente el sentido de la escenografía. La edición de luces tenía un ser encantador y colosal que era Rafael Martínez Romarate. Bueno, cuando hacía falta lo hacía yo. Rafael se incorporó después del Hospital de los Locos. El Hospital de los Locos lo dirigí yo entero, vamos, la luz también, y me acuerdo que me ayudaba Benito Delgado. Y Benito Delgado quería poner las luces de frente. Y yo decía, no, las luces tienen que estar siempre de costado. No, porque entonces de costado se pierde distancia. Y decía, no, pero es que a la luz de frente achata. Entonces estaba Pruna, que era enorme, con una trinchera, paseándose por delante de la catedral, ¿verdad? Y le dije, entonces enfocamos a Pruna de frente, y Pruna se convirtió en una oblea pegada a la catedral. Le enfocamos con los laterales, y Pruna salió al relieve. Y entonces dijo Benito Delgado, ay, ¿cómo lo sabía usted? Digo, porque es de lógica. Y yo monté, en el María Guerrero, monté dos giratorios. Porque para un giratorio no tiene tanta utilidad como 2. 2 es una cosa buenísima. Y si pudiera ser 3, el escenario iría mejor. Porque, claro, así podía tener
el espectáculo montado, como siempre hacía cosas con muchos decorados, pues, muchas veces había muchos decorados, pues se podían cambiar facilísimamente con los dos giratorios. Algunas otras gentes así que deberíamos reflejar aquí, yo cuando te preguntaba antes, hay unos nombres de actores a los que tú tomaste cuando no eran nadie. Pues actores, mira. Pues mira, de debut, actores de debut, conmigo, muchísimos. Algunos habían trabajado ya en algo, por ejemplo, Rodero. Pero Rodero se hizo y trabajó todo el tiempo. El María Guerrero estuvo trabajando. También vino, casi novato, Marsillac, Monpín, José Luis López Vázquez, Miguel Narros, Berta, ¿no? Berta Riaza, Amparo Soler Leal empezó también conmigo, a pesar de toda su tradición familiar. Maricarmen Díaz Mendoza, Elvira Noriega vino ya hecha, pero trabajó enormemente. Mayrata Oviedo, muchísimas. Mercedes Albert, que se retiró porque se casó. El matrimonio me ha hecho mucho daño a muchos actores. Pero en fin, era una escuela de actores. Tenía una compañía muy larga y muy importante. Me parece que los actores pues llegaban, eran 20 y tantos o 30, cerca de 30, y cuando hacía falta pues más. Don Ricardo Calvo, que también estaba allí, jóvenes, y que además don Ricardo Calvo se quejaba porque encontraba que yo le trataba, que yo no le daba bastantes papeles, pero le daba los papeles que había, no iba a hacer la compañía de Ricardo Calvo ya se había hecho, que era el teatro romántico, ¿ves? Pero eso no lo iba a hacer yo. Pero en fin, también lo hice porque le hice El traidor inconfeso y mártir para que se luciera y todas esas cosas, y lo hacía admirablemente, debo decir. El María Guerrero realmente fue un teatro que sirvió, que trabajó, que funcionó, sí. ¿Por qué terminas tú en María Guerrero? Terminé en María Guerrero porque me echaron, por supuesto. y yo considero que me hicieron un favor enorme, porque yo no me hubiera ido nunca. Así se inicia en el 52 una etapa tuya, que ya entras en el mundo del teatro comercial. Sí. Comercial siempre con una calidad, ¿eh? La decisión fue mía. Y después vinieron algunos amigos héroes. Cuando hablo de héroes... que fueron Gonzalo Figueroa, duque de las Torres, y el arquitecto Mariano Garrigues, a quien llamamos como arquitecto, pero que quiso entrar también en la aventura. Emprendí la compra el año 54. Pero no lo conseguí abrir hasta el 57. El Teatro Eslava no es que lo tome, es que estaba cerrado, de oficio estaba cerrado por la Comisión de Espectáculos, porque no daba más que al Callejón de San Ginés. Y consideraban que esto era peligroso en caso de incendio. Yo no estoy conforme con que la gente salga del Callejón de San Ginés y desembocan del teatro divinamente. Pero en fin, no estaba cerrado por esta comisión. Y no había manera de abrirlo sin abrirle una puerta a otra calle. La única calle posible alrededor era el Calle Arenal. Y entonces tomé una tienda, y primero en alquiler, luego la compramos, una tienda que estaba colindante con el Eslava y que daba la Calle Arenal, que había sido una tienda de la Camerana, me acuerdo, y por ahí dimos el paso al Eslava, y el Teatro Eslava fue entonces un teatro muy importante y muy bonito. El Teatro Eslava lo inauguramos con una versión de La Celestina que yo considero que fue memorable por la interpretación de Irene López Heredia, por el decorado y trajes de Vicente Viudes y de Carlos Viudes, y por la calidad de los actores que intervinieron. Irene López Heredia, te digo, que fue La Celestina, María Dolores Pradera, Melibea, Berta Riaza también trabajó, me parece, y también Paloma Lorena, Eve Donay. Y ellos eran Guillermo Marín, que hizo el Sempronio, Rodero, que hizo el Calixto, y Alfonso Muñoz, el Pleberio, y ya te digo, el decorado era una preciosidad. La obra, claro, sin adaptación es muy larga, porque Fernando de Rojas, como no iba a dar en el teatro, pues las cosas las hice 3 veces,
Pues, y lo difícil de adaptar es quitar dos veces maravillosas para dejar una también maravillosa y saber cuál es la forma más maravillosa de decir. Y eso es lo que hicimos Roberto Pérez de la Osa y yo. Y la Celestina esa la hicimos hasta después, hasta el otoño, hasta el mes de diciembre, en que estrené la primera revista, que se llama Te espero en Eslava, que fue un éxito enorme, y hice otra segunda revista que duró otro año, que se llamaba Ven y ven al Eslava. Ven y ven al Eslava. En otoño del 60 se inaugura, sí, en otoño del 60, sí. Se estrena Yerma de Lorca en tu Teatro Eslava. Antes lo has hecho en Spoleto. Sí, esto fue porque yo venía de dirigir con don Juan Tenorio de Dalí en Río de Janeiro y había pasado ahí cuatro meses casi, porque todo me llevó mucho tiempo, y después fui a Nueva York y ahí me encontré con Menotti, que me había estado buscando por todas partes, pero yo llamaba aquí, llamaba, no daba conmigo, y me dijo que me estaba buscando para que dirigiera Yerma en Spoleto. Y yo dije, sí lo puedo hacer en España, pero si no lo puedo hacer después en España, entonces, pues la verdad, me da... no quiero hacerlo, ¿verdad? Y entonces yo buscaba ya la oportunidad de que la familia Lorca permitiera esto. Es porque lo que pasaba era que la familia Lorca se negaba a dar el permiso en España, para que se hiciera Lorca en España. Y ya con este señuelo de Spoleto y todo eso, hablé con Paco, que estaba también en Nueva York, con Paco García Lorca. Yo tenía una muy buenísima relación con la familia Lorca. Y hablé con Paco García Lorca, y Paco García Lorca dijo, lo que digan las hermanas. Y digo, no, pues las hermanas dirán que lo que digas tú y estaremos siempre con esto. O sea que tú me das el permiso y yo me ocuparé de las hermanas. Así fue. Y entonces lo mismo pasó con el Estado, ¿verdad? Que cuando ya tuve el permiso de la familia, fui a la censura, en fin, para que había que tener entonces el permiso de censura, y también me dijeron contentísimas, nosotros no hay ningún inconveniente, esa familia la que no quiere. Digo, pues aquí tienen ustedes el permiso de la familia. Entonces se quedaron helados, claro, no pudieron decir que no. Pero entonces no te puedes figurar el despliegue de policía que había en el teatro fijo. Todas las representaciones. Y los policías estaban desesperados porque me dijeron a los 2 o 3 días, me dijeron, oiga, ¿va a durar esto mucho? Y digo, pues sí, muchos meses, probablemente durará muchos meses. Es que nosotros no podemos aguantar ver Yerma 2 veces al día. ni ninguna obra. Pero en fin, Yerma tampoco era fácil, así que estaban destrozados. Entonces yo hablé con la marquesa de Villaverde, que siempre ha sido gentil y simpática y abierta a todo, y le dije, mira, estoy en una situación tremenda, porque en cualquier momento que pase algo, ¿verdad?, cierran el teatro, con cualquier pretexto. Y además la policía, los pobres, están ahí metidos haciendo esta obra todos los días, que eso es casi un suplicio. Entonces vino ella enseguida, el día siguiente vino al teatro, vio la obra, todo esto, y esa misma noche se encontró con el ministro del ramo en un banquete en el Palacio de Oriente, que no sé cómo tuvo tiempo ella de llegar al banquete, y le dijo, vengo de ver Yerma, qué maravilla, qué cosa más preciosa. El ministro se quedó callado y al día siguiente desaparecieron los policías, los liberé. Los decorados eran de Pepe Caballero, que también era un hombre amigo de Federico en su momento. Amiguísimo. Federico adoraba a Pepe Caballero. Federico era tan extraordinario que era un ser realmente aparte y genial en todo lo que emprendía, en todo lo que hacía, y además encantador. Las últimas cosas también que dimos en el Eslava, dirigido por Miguel Narros, fue Así que pasen 5 años. Sí. Que eso esperó 50 años el estreno. Se sigue programando el Eslava, pero tú no vas dirigiendo todos los espectáculos. Bueno, porque yo también dirigía también fuera, ¿sabes? Porque me llamaban de muchos sitios fuera, y estuve, por ejemplo, yo te digo, en Río de Janeiro, estuve en Bruselas, en Teatro Callao, en La Scala, lo de Spoleto ya lo hemos hablado, pero en fin, eso era compaginando con el Eslava, puesto que iba a hacerlo después en el Eslava, pero en La Scala de Milán también, y todo esto, claro, venían otros y hacían cosas mientras yo estaba por ahí fuera. ¿Qué año
¿Qué año termina la etapa, se cierra la etapa del Eslava, Luis? Ahí, desgraciadamente, el 79. Y me imagino que por cuestiones económicas, por el Claro, desarrollo, porque el teatro ya ha cambiado mucho y ya era un peligro muy grande. Y yo tenía, mi poco dinerín que tenía lo tenía metido en el Eslava. Así que, claro, no tenía reservas para resistir ya no eran embates. las mismas. Y no tenía subvención ninguna y todo eso. Y entonces y todos los años perdíamos. También he escrito mucho, claro, escribí en esa época, sí, dirigiendo ya me costaba bastante tiempo escribir, porque soy muy torpón, pero en fin, tengo comedias, mis comedias fueron Fueras de Noche, que fue la primera que estrené, aunque no fue la primera que escribí, pero fue la primera que escribí, la primera que estrené en el Teatro Recoletos, una compañía buenísima y fue un éxito muy, muy, muy grande. Elena Osorio, que fue Premio Nacional del año 59. El amor es un potro desbocado, que es la que más ha quedado en la memoria de la gente. El amor es un potro en el que solo se puede ir a galope. Y ni siquiera eso. El amor es un potro desbocado. ¿Qué importa tu padre? ¿Qué importa la infanta? Lo que importa, Jimena, es que tus ojos me busquen, que tus manos pidan cerrarse en torno mío, que tu boca me espere y que te sientas temblar como ahora tiemblas. ¿Qué nos importa el mundo? Hay recuerdos entrañables, como por ejemplo, que no he citado, por ejemplo, también empezó conmigo José Luis Ozores, el famoso Peliche, que era un actor tan dotado y tan bueno que se nos llevó con una enfermedad espantosa, se lo llevó, y el propio Ángel de Andrés también, y el propio Tip. ¿En cuántas revistas has participado? ¿Tú tienes libros de revistas? Porque había hecho antes algunas. La Cenicienta del Palas fue la primera, el año 40, con Celia Gámez, y después hicimos también con Moraleda, hice otras revistas, y en el Eslava hice muchas. Y en el María Guerrero también hacíamos ópera con Lola Rodríguez Aragón. Hacíamos unas temporadas de ópera preciosísimas. ¿Qué te parece a ti, Luis, hoy en día la forma de decir el verso de los actores que estamos en Yo creo que el verso hay poca escuela. Que el verso necesita una cierta escuela y después ya cada uno lo adapta a su temperamento y todo, pero el verso no se dice muy bien, tampoco se dice muy mal. Hay gentes que lo dicen bien y gentes que lo dicen regular, porque se dice poco, y entonces o sale amanerado o no sale, o demasiado natural, que el verso tampoco debe ser demasiado natural. Yo digo que un verso equivale a media coma al final, hay que hacer un pequeño, subrayarlo un poquito, que es verso. Margarita estuvo como gran aficionada y era una gran directora, y su espectáculo estaba muy bien, También estaba bien todo lo que hacía Rivas Sheriff. Martínez Sierra, fenomenal. Eso fue una etapa de gloria del teatro en España, los 10 años de Martínez Sierra en el Eslava. También lo hacía muy bien los Díaz de Mendoza, en realismo, en la dinastía de Doña María Guerrero. María Guerrero, hacían divinamente, y también estupendamente Pepita Artigas, o sea, Pepita Díaz, la encantadora, y que se hizo siempre un teatro de gran calidad. Y después había compañías que tenían dignidad. La de Irene López Heredia siempre hacía un espectáculo, hacía Bernard Shaw y hacía Benavente. Por los años que son en América, no fue una diáspora realmente, porque había otros aquí, y no se notó, porque el teatro fue, ya te digo, yo ya no conté con los que habían ido. Sí traje muchos otra vez, porque cuando fui a Buenos Aires vinieron todos detrás de mí. Y la propia Margarita hubiera venido si no hubiera sido por una incidencia tonta de un artículo.
La expresión corporal en el Hospital de los Locos, lo primero que yo comprendí al verme ante la Catedral de Segovia, donde lo iba a montar, fue que desde luego no podía hacer el juego tradicional, el juego del gesto, y realmente lo que hice es el movimiento. O sea que, por supuesto, para decir sí había que decir sí, para decir no había que decir no, y todo eso resultaba como un ballet, ¿eh? Y o sea que la expresión corporal estaba ya inventada hace mucho tiempo. La cena del rey Baltasar, el Hospital de los Locos y tantos otros espectáculos, por supuesto que a base de expresión corporal. Yo generalmente no era un director machacón, no, sino que decía las cosas una vez. Si salía ese día, si no, lo volvía a decir el día siguiente, ¿comprendes? Pero no era ahora mismo, esto tiene que salir, esto tiene que decir así, sino que lo iba dejando poco a poco, y me dio muy buen resultado, porque yo creo que los actores conmigo han estado siempre el 100%. Yo te digo que yo he sido muy ecléctico, porque como los espectáculos tenían que ser eclécticos, y son eclécticos siempre, porque cada obra dice cómo quiere ser montada. Esa es la verdad. Escuchando a la obra te enteras de muchas cosas. ¡Ay! ¡Oh, sí! Perdona que te reciba a esta distancia. Pero es que puedo hacer porque hago distancia. ¿Qué puedo hacer por ti? Tengo que hacerte una confesión. ¿Te escucho? Hemos cometido innumerables crímenes en la banca de nuestros antepasados. La más célebre, me figuro que es la de Stanislavski, no sé si ya pasa, pero claro, la de Stanislavski también tiene sus peligros, porque cuando es una cosa de conjunto y tienen que ser las frases dichas una encima de la otra y tal, ya hay una actriz o un actor que se para, lo piensa. Y entonces dice, ¿qué? Pues ya se ha perdido un tiempo. Es que tengo que motivarme. No, pero no te motives. Y hay un momento en que hay que decir la cosa deprisa, pase lo que pase. Veo que no tengo salvación. Respétalo. Soporta sus ramalazos besánicos. A fin de cuentas, no es cómodo llevar ese estigma increíble. Hubiera sido más natural en Babilonia. Bueno, hijo, y levántate ya, porque tampoco voy a estarte bendiciendo todas las tardes. Es una fórmula anticuada, ¿verdad? Estoy seguro que tú detestas que te bendiga. Y además, ya hemos hablado bastante. Y siento palpitaciones, y mareos, y hasta me tiembla la peluca. Eso quiere decir que estoy necesitando, con urgencia, meterme en mi despacho a leer. Los rusos han hecho muchísimo por el teatro y lo han hecho muy bien. Y siguen haciéndolo. Y los alemanes también, y los ingleses hacen el mejor teatro que existe, y sin embargo, ya ves tú, los ensayos en Inglaterra, por ley, no duran más que 3 semanas. La censura española, más que política, fíjate, una moral, es una cosa pesadísima, y una cosa, porque la moral pues varía también, y además tampoco se puede ser tan estricto, y había cosas que podían pasar perfectamente y que no pasaban. Y la censura yo la abomino, pero la manera que nosotros la burlábamos era a veces con las representaciones de teatro de cámara. Entonces el teatro de cámara se daba una sola vez o 2 veces después, pero muchas veces una sola vez. Y con teatro de cámara hicimos, y yo monté nada menos que Wicklow, con una representación memorable que la hicieron nada menos que Lola Membrives, Guillermo Marín y Amparo Ribelles. Y el decorado de Víctor Cortezo y el criado que sale al principio, Mompín. O sea que fíjate qué representación. Y fue una representación memorable, lo hicieron colosalmente y lo ensayamos. Y se lo aprendieron para una sola noche. Chapó a los actores y chapó al director y chapó a todo el mundo. También hice en esa misma forma una obra de Pinter que es La Vuelta al Hogar. Que es una obra durísima. Cuando yo la he visto después representada y ya en teatro profesional, te digo, pero qué barbaridad, qué obra más dura, ¿verdad? Y salieron la gente poniéndose los amigos, como que no les vieran, aterrados de lo que habían visto.